Sí, buenos días, profe. Vengo a hacer la exposición de la teátula. Como contenido tenemos biografía del autor, personajes, espacio y fotonovela. Como biografía del autor tenemos a Miguel de Unamuno, que nació en Vivaloa, España, el 29 del 09 de 1864. Murió en Salamanca el 31 del 12 de 1936. Perteneció al movimiento literario de la generación del 98 y fue un poeta, dramaturgo, novelista, filósofo y ensayista español, uno de los más influyentes de su época. Ok, como personajes tenemos a Gertrudis, la personaje principal, la más conocida como la tía Tula, y ya el resto son personajes secundarios como Ramiro, Rosa, Manuela, Manolita, Ramín, Caridad, Elvira, Rosita y Enrique. Ok, el espacio tenemos en diferentes pueblos porque la novela fue contada como en diferentes pueblos. Pues. Ok, acá tenemos la tía Tula, la que se convierte en madre de 5 niños tras la muerte de su hermana Rosa, porque su hermana Rosa murió. Entonces ella quedó como la madre de los 5 niños. Y ella era como que le gusta explorar la virginidad, la maternidad, los fundamentos cristianismos a través de la perspectiva de una mujer. Ok, acá tenemos a Gertrudis Rosa, una de las hermanas muy unidas, porque vivían huérfanas de padre y madre desde muy pequeñas, con un tío materno, sacerdote que no las mantenía, pues ellas disfrutaban de un patrimonio que les permitía sostenerse una holgura de la modestia. Entonces Rosa un día le preguntó a Gertrudis su opinión respecto a su pretendiente, que el tal era Ramiro Cuadrado. Entonces Gertrudis también conocía a Tula, era una respetada y admirada tanto por su tío Primitivo como por su hermana Rosa, y su opinión era respetada y escuchada respecto a Ramiro. Entonces entre esos dos se querían, entonces se querían bien bien. Entonces acá a la mañana siguiente, Ramiro fue a la casa de las hermanas esperando encontrarse con Rosa, pero en su lugar se encontró con Tula. Recibió con mucha dureza y firmeza cuestionándole si amaba a su hermana. Entonces presionando para fijar el día de la boda, a la mañana siguiente ya se había estipulado el día del compromiso permitido caso a Ramiro y a Rosa. Gertrudis disfrutó mucho la boda y se divirtió mucho, perdón. Entonces tú la visitaba a la pareja de vez en cuando, iba a comer, a practicar con su hermana. Un día Rosa recogió un perro de la calle y tú la desaprobó esa chiquilla porque ella quería como que el mayor anhelo de la hermana era que tú la tuviera hijos. Esa era como la mayor fuerza de ella. Entonces un día fue a visitar a Tula porque había disminuido mucho las visitas, la había dejado de visitar, o sea, la había olvidado mucho. Y le dio la noticia de que había regalado el perro porque ya estaba embarazada. Entonces desde ese entonces Gertrudis empezó a frecuentar más en la casa de la hermana. Entonces en el parto de Rosa, el cual fue durísimo porque nadie estuvo, eh, solamente estuvo Gertrudis. El doctor estaba desesperanzando a Tula y pues ella se exigía como más con su carácter, que era muy fuerte, de que nadie saliera muerto. Entonces Ramiro estaba angustiado también, pero finalmente conoce a su pequeño hijo, que Tula lo sugirió, pero a su hermana lo llamaban Ramiro y el próximo niño, cual sería niña, la llamaran Gertrudis. Entonces a poco tiempo de nacer la niña, encontraron un día muerto a don Primitivo. Gertrudis lo bañó, lo limpió, lo visitó para su entierro, pero ella sufrió mucho su muerte, pues en cierta forma ya se había convertido en un padre para ellas, quien las educó de manera religiosa y correcta. Entonces Rosa le pidió a su hermana que fueran a vivir con ellos, que ella se encargaba totalmente de todo, de la crianza de los hijos, de absolutamente todo. Entonces Gertrudis rehusó afirmándose que no quería estorbarles, entonces tú la siguió yendo horas para ir enseñándolas los niños y teniendo aquella pareja que no podía ocuparse. Acá. Entonces en ese entonces ya venía el tercer hijo.
del matrimonio. Entonces, y Rosa se quejaba de su fecundidad. El embarazo fue muy molesto y la dejó casi sin fuerzas. Entonces Gertrudis observaba que no sé, que la observaba como caminar con dificultad, que se veía como mala, de una forma rara. Entonces Ramiro estaba preocupado porque veía que Rosa no tenía más entusiasmo, que no tenía como más entusiasmo para vivir. Se sentía muy mal, no podía caminar muy bien, o sea, la salud la tenía mal, 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 mal. Entonces ella también pensaba en su soledad. Rosa le pidió a Gertrudis que cuidara a sus hijos porque ya Rosa como que ya se veía tan mal de que ya llegaba la muerte de ella. Entonces le pidió a Gertrudis que cuidara a sus hijos y que se volviera la mujer de su marido, proponiéndole que ella ocupara el lugar en la familia. Entonces Gertrudis le prometió cuidar a sus hijos, más no le prometió que se iba pues a casar con Ramiro. Entonces tú la trataba de alimentar el biberón al niño, pero esta gemía y rechazaba el alimento, así que se encerró en el cuarto con su sobrino y le pidió a la Virgen Santísima un milagro para poder alimentar al niño su seco pecho. Entonces oyó unos pasos acercándose a la puerta, recogió su pecho y dejó pasar a Ramiro, quien le daba la noticia de que Rosa había fallecido. Entonces Tula dejó, le dijo que ahora llegaba el papel de cuidar a ella a los hijos, que los iba a cuidar, que los iba a criar, que iba a ver de ellos, que era la promesa que le había dejado a Rosa. Entonces Gertrude ya se había instalado en la casa de la hermana, ya se había ido. Entonces desde que se enfermó, entonces un día su cuñada recogiera sus cosas a su antigua casa, que vivían por completo allí, que se iban a vivir por completo allá en esa casa. Entonces para cuidar a los niños Ramiro emocionado le llamaba a Tula. Estaba muy emocionado porque él sentía de una cierta forma atracción hacia ella. Entonces siempre le decía que no la llamara Tula, sino que la llamara Gertrudis, especialmente frente a los niños. Y pues ella se preocupaba que estuviera un niño cuando estaba cerca de Ramiro, porque Ramiro un día descubrió que Gertrudis había mantenido una relación secreta con su primo Ricardo, pero esa terminó ocultando cuando Tula tomó la determinación de dedicarse de lleno a la educación y cuidando a sus hijos de la hermana, a quienes llamaba ya sus hijos. Entonces Ricardo fue a visitar a Tura para decirle que recapacitara y que se casara con él, pero que ella estaba determinada en no casarse, que su única misión como su única obligación en ese entonces era de ver de los niños, era de criarlos, de sacarlos adelante. Entonces, perdón. Entonces pasa que la gente piensa que vive ahora en la casa de Ramiro para cuidar a los niños, entonces la gente piensa que ya se va a casar con Ramiro, entonces le incitó, entonces Ramiro un día le incitó a Tula la posibilidad de unirse, pero Tula tratándose de dejar que no se dejaba caer, sí que solo quería cuidar a los niños de su hermana, entonces Ramiro creía que en dado caso Tula debió ser monja, pero ella decía que no le gustaba que nadie le diera órdenes. Entonces después de varios días, Ramiro seguía obsesionado a Gertrudis, obsesionando a Gertrudis, perdón, con la misma intención hasta el día que le dijo a Tula que era imposible que estuviera en la casa, entonces llenándola de su calor y siendo alma y cuerpo, sin que se sintieran además, si ella decidiera marcharse, los niños sufrirían mucho, porque ella quería que ella más que su padre Gertrudis le pidió que le diera un año a pesar de las cosas, entonces le diría que si se casara con él o no. Entonces Ramiro decidió meterse a la política. Entonces, como candidato para el diputado local, lo cual la hizo muy feliz a Tula. Para esa forma se mantenía como más ocupado. Entonces aquí es donde fue que como que se combinan las cosas, como que se chocan porque las más Gertrude se descadenaba una guerra de corazón
y la razón porque veía que su hermano no quería que la mujer carne fuera de carne y hueso a su marido. Entonces todas las tardes rechazaba en su cuarto, retocando a la Virgen Santísima, haciendo fuerzas para acallar sus pensamientos y calmar el deseo a su cuñado, Ramín. Entonces uno de los sobrinitos llamaba a Tula mamita, aunque su padre le pidió que la llamara Tula, la llamara tía Tula, perdón. Entonces argumentaba que todavía era tía, pero que de pronto sería su madre ante eso. Entonces Tula le pidió al Ramiro que no confundiera las cosas con los niños. Entonces la familia fue a pasar vacaciones en un campo, Ramiro la buscaba, quería estar a solas siempre con la cuñada en el campo, intentaba como disminuir el deseo hacia ella. Entonces una noche, al ver la luna rojiza, Ramiro hizo una comparación entre la luna inalcanzable y su parte oscura con Córtula. Entonces Tula, quien trataba de frenar el tema, Gertrudis sentía que el campo no era puro, que en la ciudad estaba como en su casa, ¿sí me entiendes? O sea, no se sentía bien allá en el campo. Entonces le decía a su cuñado que quería marcharse del campo, que no se sentía segura, no se sentía conforme por lo que estaba sucediendo. Entonces Tula sufría una confusión que fue a hablar con el padre Álvarez a confesarse. Entonces él le dijo que Ramiro era natural, que debería entenderlo, de ayudarlo, que no podía para nada de malo casarse con él. Y le cuestionó su amor porque le hubiera pasado si desde el principio lo hubiese pretendido a ella en lugar de a Rosa. Entonces Tula salió muy desconcentrada, como equivocada y a la vez muy enojada porque creía que el padre no lo entendía todo. Entonces, obstante a eso, continuaron confusos y los sentimientos por Ramiro. Entonces, de pronto observó que Gertrudis, que su cuñado era otro hombre, que la celaba en secreto, que andaba desconfiando de ella, que salía mucho de la casa y que la fuerza. Entonces, pasaron ya muchas cosas, ya sentía como que el cuñado ya sentía como celos hacia ella, que estaba como confundiendo las cosas. Entonces, un paciente logró sorprender las miradas y conocimiento íntimo entre Ramiro y la criada de la casa, Manuela, una joven huérfana de 19 años. Un día Tula descubrió a la muchacha saliendo de la habitación de Ramiro y en ese momento fue a pedirle que se casara con ella. Entonces Ramiro no comprendía a lo que Gertrudis e incluso le recordó que su hermana Rosa que había pedido, perdón, que los niños que no tuviera madrastra, que quería que Gertrude los cuidara. Entonces Tula fue firme a su petición porque Manuela estaba encima y aclaró que ella continuaría criando a los niños, seguía viendo de los niños. Entonces Ramiro debía cumplir con el deber, pues debió haber pensado bien sus actos antes de embarazarla. Ok, entonces Manuela y Ramiro se casaron. Pero en la casa parecía a ella más la criada y Gertrudis más el ama de la casa. Pese a que a la vergüenza sentía Manuela, entonces Gertrudis solicitaba que se sentara en la mesa con todos los niños, que comprendieran que era una familia, al fin y al cabo, que no la iban a dejar de seguir ocultando, que incluso pues ello impulsaba los pensamientos impuros. El embarazo de Manuela fue como muy incómodo y difícil para Gertrudis. Entonces ella hizo lo mismo en los embarazos de su hermano. Entonces tomó al niño y lo presentó a su padre, quien lo veía con mucha lástima. Entonces de nuevo la pobre Manuela, la hospiciana, se había preñado y Ramiro pues muy maribundo con ella, como muy tímida, yo no sé. Entonces el doctor Don Juan aseguraba que la madre no sobreviviría mucho tiempo después de dar a luz. Entonces Gertrudis también lo veía al respecto de Manuela. Don Juan parecía decirle que era como un platónico, que era como un cortejo platónico a Tula, que la admiraba y consideraba una mujer especial, fuerte,
con muy hermoso cuerpo. Entonces cuando la casa temían por Manuela y todos los cuidados eran para ella, de pronto cayó Ramiro en el alma por una pulmonía. Entonces una tarde que la fiebre lo dejó tranquilo, llamó a Gertrudis a solas y le dijo que la amaba desde el principio. O sea, le confesó que ya estaba muy enamorado de ella, que sentía muchas cosas por ella, pero él por cuestiones de lo que había sucedido no le quería como confesar eso. Entonces cuando tú le insistió en casarlo con su hermana, era ella quien admiraba. Entonces ella se sintió muy, muy rara. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas, confesó que ella lo había rechazado por temor a los hombres y juntaron sus bocas para besarse. Entonces finalmente al siguiente día a los niños los llevó como al velorio de su padre. Luego fue Manuela y de poco se muere de la congola de lo que le dio la enfermedad, por decirlo así. Entonces Ramiro rindió su espíritu despidiéndose de Tula. Y ella, la tía, paseó su corazón en señosos de conjoga sobre el cuerpo exánime del padre de sus hijos, entonces del pobre Ramiro. Entonces hubo un abatamiento en el lugar. Pues los niños eran incapaces de darse cuenta que lo que había pasado ahí, porque la vida luchaba por mantener vivo a quien tenía allá adentro. Entonces, como más que estaba previsto, falleció en cuanto nació la pequeña niña, como don Juan había dicho. Entonces quedó sola y huérfana, tal como había quedado en el mundo, tal como había quedado en el mundo, perdón. Entonces fue esta muerte la que más ahondó el ánimo de Gertrudis, ya que asistió otras tres ya. Entonces, ella como si esta muerte recordara a las otras tres y la iluminara más. Entonces Tula se sentía culpable por la muerte de Manuela, creía que ella la había matado, que esta muerte recordaba a las otras tres y las iluminara más. Entonces aquella pobre hospiciana huérfana se figuraba que era como Eva, quien también murió y sin madre, y ahora que quedaba Gertrudis como con cinco niños, criándolos. Entonces cuidando en especial a la última, las consideraba a todas sus hijos. Entonces el niño mayor, que era Ramín, en la viva imagen de su padre, en figura y gestos, y su tía pues proponía evitar en los malos hábitos que tenía su padre, trataba de evitar eso. Entonces Gertrudis molesta por las intenciones de Juan, el médico, le anunció un día estar dispuesta a cambiar el médico, a cambiar de médico. Don Juan le confesó que él la deseaba casarse con ella y adoptar a los niños que tanto le gustan. Entonces Gertrudis se regó rotundamente, le dijo que no, le dijo que lo llamó puerco, le dijo muchas cosas groseras. Entonces Tula como que se cuestionó en el papel del hombre, el cristianismo. Entonces como que se sentía como que siempre se ha estado fundado en el hombre y no en la mujer. Entonces la Virgen, la madre Magdalena, entonces el cristianismo se decía Gertrudis, al final es una religión de hombres, eso decía Gertrudis. Entonces corrieron unos años apacibles y serenos. La orfandad daba a ese hogar una luz serena y calma. La tía Tula preocupaba para tratar de todos que sus hijos sin que tuvieran discusiones, pero tenía preferencias por Ramín y más por la pequeña, la hija de la muerte. Entonces Manuelita, por quien se sentía mucho más responsable. Entonces acá todos los educó, recordándole siempre quién eran sus padres, pero le preocupaba pensar en la diferencia que podía sentir entre ellos al saber que son medio hermanos. Entonces así que les inculcó que todos son sus hijos y la única madre ahora era ella.
mientras educaba a los niños. Descubrió que les gustaba la geometría porque inspiraba pureza y perfección por el otro lado. No sabía qué hacer de anatomía o filosofía. Entonces Gertrude se iba a confesarse con el padre que iba a Ramín. Pues de esta forma también podía controlar y pues guiar como sus pasos cuando una vez creyó observar el muchacho inclinándose a estéticas y místicas, acudió al arma, acudió a la armada al padre Álvarez y reveló la culpa que sentía haber hecho caer. Entonces en dos ocasiones al pobre Ramiro con su hermana y la otra por soberbia y por amor propio. Entonces logró sacar al sobrino de aquellas inclinaciones estéticas y fue que se fue uniendo con la mujer que ya había escogido para él, que era Caridad. Entonces Tula y Caridad se hicieron muy amigas, platicaban mucho, se encargaban del hogar. Entonces Gertrude le pedía a Caridad que cuidara a Manolita, tan débil y tan inocente. Entonces Caridad creía que era Manolita, que tenía los mismos ojos que Tula. Entonces Gertrude se empezó a enfermar, sufría mareos y desmayos constantes porque su salud comenzó a decaer. Entonces poco después Manolita también se enfermó, así que la tía sacó fuerzas y recuperó para cuidar a su pequeña, quien no, lo, quien no tenía pues deseos de seguir viviendo si su madre Tula. Si su madre Tula moriría, o sea, ella decía que si Tula moriría, ella ya no tenía como ganas de vivir. Entonces la salud de Manolita mejoró mucho y Gertrudis controlando una bronconomía, que era lo que la había. Caridad también quería cuidarla, pero Tura le pedía que se encargara del hijo que llevaba adentro y que con la ayuda de Manolita. Entonces, que revisaba quien revisa cuando no, sino cuando cuidaba a su madre. Rosa y Elvira cuidarán bien de ella. Entonces la tía Tula no pudo aguantar más con su cuerpo. Ya comenzó a despedirse de Manolita, le decía que ya no le temía, o sea, que ya no, ya estaba como mentalizada en que ya no iba a vivir más. Entonces le pidió el favor que cuidara mucho de los hermanos, así como ella había hecho antes. Entonces Tula les aconsejaba a sus hijos que no hicieran cosas en las cuales se arrepentían, y menos de haber hecho algo, y les pidió que rezaran por sus padres y por ella muchísimo, les decía. Entonces empezó a hablar del purgatorio y el fango ardiente con el que son lavados por los que pasan por allá. Entonces finalmente la tía murió, falleció, pero siempre permaneció en la casa eternamente viviendo con la familia, con la, con la familiaridad inmortal, ya que no como madre ni como la tía Tula, sino como la tía, una especie de reverencia santificada. Entonces acá Manolita adoptó la actitud de la tía, era quien mantenía a la familia unida y se preocupaba por sus hermanos. Entonces pronto se hicieron bandos entre ellos, como que se abrieron dos grupos y se formaron de un lado estaba Rosita, la hija mayor de Rosa, aliada con Caridad, su cuñada, y no con su hermano. Entonces eso era también como confuso. Entonces del otro lado estaba Elvira, la segunda hija de Rosa, con Enrique y su hermanastro, el hijo de la hospiciana. Entonces eso era muy confuso porque precisamente eso era lo que lo quería que pasara. Entonces quedaban fuera Ramiro y Manolita. Ramiro vivió atento a su hijo y a sus negocios, y Manolita atenta de mantener el culto de la tía y la tradición del hogar, perdón, que era como llevar un hogar bien familiar. Por eso no estaban así como los bandos tampoco, estaban separados. Entonces Manolita se preparaba para hacer el lanzo entre cuatro probables familias venerías. Entonces la alianza entre Elvira y Enrique, los dos hermanastros, era mucho más estrecha que cualquier otra, porque estaban juntos, cuchicheándose, no se separaban uno solo el instante. Entonces, hasta un día que Manolita surgió que ambos
buscarse una pareja porque se comportaban como unos niños. Entonces, finalmente, Rosita buscaba ya mucha, Rosita buscaba mucho a Caridad para llevarles sus quejas, sus apresiones, sus súplicas. Entonces, parecía que quería mucha atención y al no tenerla, pues se quejaba muy constante, entonces ya como que también iba como cayendo. Entonces Caridad le dijo a Manolita que ya no sabía qué hacer, que ya, sí, ya no sabía qué hacer, entonces con las constantes que van, con las quejas y crías de Rosita, que ya no sabía qué hacer con ella, en contra de su marido, Ramiro. Entonces así que Manolita enfrentó a Rosita con la dureza y fortaleza de que pareciera que ella venía del otro mundo, del mundo interno de la familia inmortal. Malona, entonces finalmente ya Manolita heredó el alma de la tía Tula y el respeto por parte de sus hermanos y a la cual la consideran la tía a través de ella. Entonces este es el final. Es una novela bastante interesante, me gustó mucho porque no se aburría. Es muy interesante, tiene como varios suspenso. También es como un poco triste. Entonces, nada, espero le haya gustado, profe, y ya.